Alcé la vista. Frente a mí estaba el afamado periodista. Qué raro, pensé. Cuando lo conocí debe haber andado en sus 60 y hacía como 50 años que no lo veía. Editó algunos números de una revista que se llamó Cóctel y a mí me puso a cargo de una sección humorística llamada La Razón, órgano de la Sociedad de Locos Conscientes. Sacaba notas como las siguientes: se derrumba el dólar, el Banco de México acude en su auxilio, o bien renuncia don Fidel a la CTM, el Congreso legisla. A partir de hoy, el norte es el sur y el sur es el norte, y así por el estilo. Parecía estar igualito. Es más, creo que yo me veía más viejo que él. No habló, pero me enseñó la revista Cóctel que llevaba en una mano y a la que le faltaba la sección que me había encargado. Entendí su mensaje. El afamado periodista se esfumó. Entonces prendí la computadora y comencé a escribir lo siguiente. Como es del dominio público, en el observatorio de la UNAM fue descubierto un planeta gemelo de la Tierra. Su descubridor, el físico y astrónomo Praxedes Ballí de Escandón, lo bautizó con el nombre de Nuevo Reynosa, en honor a la región que actualmente comprende todo el estado de Texas y el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El planeta Nuevo Reynosa es en muchos aspectos idéntico a la Tierra. Su geología, hidrología, atmósfera, fauna y flora son iguales. La única diferencia es que no existe la especie humana. Otra característica del nuevo territorio es que se halla en una galaxia distante, como a 1,000 millones de luz de la Tierra. Esto naturalmente hubiera significado un tremendo problema si no es que un grupo de alumnos de la Escuela Vocacional de la Universidad de Guadalajara, basándose en los principios de la relatividad del tiempo y el espacio, inventaron un artefacto iónico capaz de acelerar el tiempo de varios millones de años luz a una fracción de segundo. En ocasión de cumplirse el 15º milenio de la transición a la democracia, se decidió reunir a la República en Nuevo Reynosa. El presidente y su gabinete, los gobernadores, los diputados y senadores, los alcaldes, los intelectuales, los analistas políticos, los grandes capitanes de empresas, todos acompañados de sus familias y auxiliares, se unitransportaron al bello y azul planeta de Nuevo Reynosa. Los trabajos se desarrollaron en un amplio valle lleno de flores y de mariposas, rodeado por un bosque de ébanos, robles, caobas, cedros, álamos y sauces. En el bosque, todo tipo de pájaros, monos, venados, ardillas, conejos, así como grandes fieras como osos, leones, tigres, jaguares, etc. A un costado del valle, una extensa playa y un océano cristalino, donde vivían delfines, ballenas, tiburones y, en fin, peces de todos colores, tamaños y formas. Procedentes de los picos nevados, hasta donde los pinos se extendían, bajaban arroyos que formaban cascadas y lagunas antes de internarse en la inmensidad del mar. Una vez terminados los actos protocolarios, el moderador anunció que la primera intervención correspondería al representante del partido tricolor, que inició su discurso de esta manera. Somos los representantes del movimiento que inició el apóstol Francisco I. Madero, que con Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón triunfaron sobre el dictador Porfirio Díaz, el Chacal Huerta y los reaccionarios aliados al clero, al ejército, a los hacendados y a los americanos. Somos los mismos que redactamos la Constitución de 1917, con mucho orgullo la más antigua de la tierra, que le dio a los peones campesinos el derecho a la propiedad de la tierra, que hizo posible la organización de los obreros en sindicatos que luchen por un mejor sueldo, por mejores condiciones de trabajo, por jornadas más justas, por tener una vida digna.
Tomó la palabra el siguiente delegado ataviado con un mameluco azul oscuro que con gran solemnidad dijo: ante todo somos creyentes. Pensamos que debemos respetar el orden y las leyes dictadas por un ser superior que creó a los hombres a su imagen y semejanza, a quien le confió el cuidado de todas las criaturas que pueblan las galaxias. Todos los hombres fuimos creados iguales de origen, pero depende del esfuerzo individual su grado de desarrollo espiritual, educativo y económico. Algunos se esfuerzan más y obtienen mejores resultados que otros. A la larga se forman las élites. Solo los mejores educados, los más productivos, los más rectos, los más respetuosos de las leyes divinas y de los hombres. La autoridad, con la ayuda del Ser Supremo, debe velar por el bien común, por el orden, por la disciplina, por la familia y por la patria. El tercer orador, con las mangas arremangadas de su mameluco amarillo, se puso de pie y con voz enérgica declaró: nosotros somos los representantes del pueblo. El pueblo es la gente humilde que históricamente ha sido víctima de sus explotadores. Este pueblo humilde está formado por los indígenas, los campesinos, los obreros y artesanos, los maestros y trabajadores mal pagados y subempleados, por los ancianos, las mujeres víctimas del machismo, los niños víctimas del trabajo infantil, los homosexuales, los enfermos y discapacitados. La izquierda lucha porque la riqueza se distribuya en forma equitativa. El Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades, la educación gratuita y obligatoria, el derecho a la salud, a obtener un trabajo con un salario digno. Los campesinos deben ser los titulares de la propiedad colectiva de la tierra. La galaxización solo favorece a las grandes transnacionales. Es un modo de poner a competir a los trabajadores de las galaxias pobres para abaratar aún más sus salarios. La discusión continuó en este tenor por varias semanas. Poco a poco algunos delegados se fueron retirando y se dedicaron a conocer más a fondo Nuevo Reynosa y disfrutar de sus hermosas playas, selvas y montañas. Como los animales no tenían conocimiento de los hombres, tampoco les mostraban miedo. Desde un principio se acercaron, primero con curiosidad, después en actitud francamente amistosa. Había una excepción en el comportamiento de las bestias. Si algún humano era sorprendido tirando basura, derribando los árboles, cortando las flores, ensuciando el agua, haciendo fogatas o cualquier comportamiento que agrediera el ambiente o a los demás seres vivos, plantas o animales, recibía inmediatamente un castigo proporcional al daño causado. Podía ser desde un arañazo hasta un mordisco que le arrancara una mano, un brazo o una pierna. Así transcurrieron varios años luz. Los códigos que les hubieran permitido regresar a la Tierra se extraviaron. Al parecer nadie puso mucho interés en encontrarlos. Los hijos e hijas de los delegados terminaron por conocerse. Con el tiempo surgieron matrimonios entre miembros de las distintas facciones. Los nietos y tataranietos comenzaron a confundirse y a no identificar con claridad la facción a la que pertenecían. A la siguiente generación ya nadie recordaba cómo es que habían llegado a la galaxia. ¿Pero qué pasó con los millones de compatriotas que se quedaron en la Tierra? En un principio cundió el pánico cuando ya no aparecieron los notables, los que sabían gobernar, los que dirigían las grandes empresas, los intelectuales y artistas que opinaban de todo y que exigían se les rindiera culto y pleitesía. Luego, inexplicablemente, las cosas comenzaron a mejorar. Después de un tiempo, se inició un progreso que no se había visto jamás. Mejoró la calidad educativa, se construyeron hospitales, el país fue cruzado por vías rápidas y por ferrocarriles de alta velocidad. Ante estos logros, todo mundo pagaba sus impuestos, si no con gusto, con satisfacción. Se acabó con la impunidad. La población acataba las leyes y los delincuentes tenían que resarcir los daños a más de recibir castigos ejemplares. Se dice que en un acto público que tuvo lugar precisamente en el Parque López Mateos de Reynosa,
Se destruyó el transportador iónico y se quemaron los planos para impedir el regreso de la Asamblea de Notables. Por fin, todos los mexicanos pudimos vivir en paz.